Solo 3 meses antes de su muerte, Clavillazo, el rey olvidado de la comedia mexicana, dejó escapar una verdad que había guardado en silencio durante años. Con una voz cargada por el peso de la traición, lo dijo sin rodeos: "Lo que me hicieron me dolió profundamente. No fueron los fans. No fue el trabajo. Fue una herida infligida por alguien a quien alguna vez consideró un colega. Alguien a quien el mundo idolatraba. Cantinflas". Detrás de la imagen encantadora y el impecable sentido del humor de Cantinflas, había un hombre que, más de una vez, intentó apagar la luz de Clavillazo. Cuando por fin Clavillazo tuvo la oportunidad de brillar, Cantinflas usó su poder, su fama e incluso sus celos para mantenerlo en la sombra. Y décadas más tarde, cuando Clavillazo volvió a su ciudad natal esperando el homenaje que había ganado con sudor y risas, se encontró una vez más borrado del mapa, reemplazado, irrespetado y humillado por el mismo hombre. El 24 de noviembre de 1993, Clavillazo murió en la Ciudad de México de un paro cardíaco a los 83 años. Pero antes de que su corazón dejara de latir, se aseguró de que alguien supiera lo que realmente había pasado. Esta no es solo una historia sobre la fama. Es un ajuste de cuentas con la traición, el ego y la crueldad que puede esconderse detrás de una sonrisa. Si estás listo para escuchar el lado de la historia que nadie se atrevió a contar, dale like a este video y suscríbete. Lo que estamos a punto de revelar podría cambiar para siempre la forma en que ves a uno de los rostros más icónicos de México. Si alguna vez viste una película de la época de oro del cine mexicano, es probable que te hayas topado con un hombre delgado, con una sonrisa explosiva, movimientos impredecibles y una voz que podía cambiar de frenética a tierna en un abrir y cerrar de ojos. Ese era Clavillazo. Pero déjame decirte algo. Él nunca fue solo un hombre gracioso con traje. Clavillazo, cuyo nombre real era José Antonio Hipólito Espino Mora, era el latido del pueblo. Su comedia, llena de encanto y chispa espontánea, hablaba directamente al espíritu mexicano. Pero lo que muchos no saben es cuán difícil fue realmente su camino hacia la fama, y cómo, incluso estando a punto de alcanzar el éxito, hubo quienes intentaron cerrarle la puerta en la cara. Personas tan poderosas y queridas como el propio Cantinflas. El camino de Clavillazo comenzó en Puebla, donde, siendo apenas un niño, ya sabía lo que quería hacer. No quería construir con ladrillos ni amasar pan. Quería hacer reír a la gente, usar su rostro expresivo y su lengua afilada para llevar alegría a las audiencias. Pero la vida no le entregó ese sueño fácilmente. Su padre era estricto y tenía otros planes para él. En lugar de las luces brillantes de la Ciudad de México, Clavillazo se encontró tras el mostrador de una carnicería y más tarde, trabajando como panadero. No era exactamente el inicio glamoroso de una carrera artística. Pero incluso entonces podía sentirse, este no era un hombre que se conformaría con una vida que no eligió. De vez en cuando se le presentaba la oportunidad, se escapaba a la Ciudad de México, creyendo que si un productor simplemente lo veía, si tan solo lo escuchaba decir una línea, su vida cambiaría. Pero esos primeros viajes no salieron como había soñado. Terminó cortando carne, no chistes en el escenario. Eventualmente, regresaba a casa, aún desconocido, aún sin paga, pero nunca derrotado. Le tomó hasta los 23 años ahorrar lo suficiente para intentarlo de verdad. Encontró trabajo en una carpa ambulante. Esas queridas carpas que llevaban entretenimiento en vivo a los barrios de todo el país. No era glamour, no era cine, pero era algo, era un comienzo. Trabajó duro, incansablemente. Con el paso de los años, Clavillazo no solo perfeccionó su acto, también estudió a los demás. Memorizaba las rutinas de sus compañeros, los reemplazaba cuando no podían presentarse y se forjaba una reputación como alguien confiable, talentoso y con un instinto cómico innato. Cuando cumplió 40 años,
Las puertas a las que había tocado durante décadas finalmente estaban a punto de abrirse. Carlos Béjar, un cineasta respetado, se fijó en él. Estaba buscando actores para un nuevo proyecto, Monte de Piedad, y la noticia corrió rápido, especialmente entre los grandes nombres, incluido uno que tenía tanto la influencia como el ego para querer ese lugar para sí mismo, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Ahora seamos honestos. Cantinflas era una figura imponente, no hay duda de eso, pero la fama puede borrar la línea entre la admiración y la obstrucción. En ese momento, Cantinflas había iniciado una relación sentimental con Miroslava Stern, quien estaba programada para protagonizar la nueva película de Béjar. Cuando escuchó que José Antonio Espino, Clavillazo, podría compartir pantalla con ella, algo cambió. Tal vez fue celos, tal vez fue necesidad de control. Fuera lo que fuera, trató de intervenir. Movió sus influencias. Presionó para que lo eligieran a él en lugar de Clavillazo. No le bastaba con ser una de las mayores estrellas del cine mexicano. Quería decidir quién más podía brillar. Pero Béjar se mantuvo firme. Sabía reconocer el talento cuando lo veía. Vio algo especial en Clavillazo, algo honesto y fresco. Así que, a pesar de la presión de Moreno, Béjar le dio a Clavillazo su primer papel en el cine. No como coprotagonista principal, pero sí como una oportunidad decisiva. Ese papel en Monte de Piedad, estrenada en 1950, fue el momento en que el mundo fuera de las carpas y teatros vio por primera vez lo que el público de las calles ya sabía desde hacía años. Este hombre era una fuerza imparable, y eso fue solo el comienzo. A partir de ahí, empezaron a llegar las llamadas. Los directores querían más de él. Películas como Pura Vida, Pobres Millonarios y Piernas de Oro siguieron, sumando eventualmente más de 30 filmes. El personaje de Clavillazo, parte ingenuo, parte astuto, siempre entrañable, se volvió icónico. Su fama se disparó. Pero lo que más admiro es que no solo se dejó llevar por la ola, construyó algo con ella. Literalmente. Con el éxito que se ganó, Clavillazo lanzó su propia carpa ambulante y la llamó Berta. Piensa en eso por un segundo, de ser alguien a quien le decían que no tenía futuro en la comedia, a ser dueño del escenario donde una vez suplicó por una oportunidad. Eso es poesía, eso es justicia. Pero no olvidemos, su ascenso no fue producto de la suerte, fue fruto de la persistencia, del talento, y de mantenerse firme frente a personas poderosas que intentaron derribarlo. Después de su debut en Monte de Piedad, todo cambió para Clavillazo. Esa única oportunidad abrió las compuertas, y de pronto, ese hombre que una vez luchó solo por poner un pie en la industria, ahora protagonizaba película tras película. Desde ese momento, no hubo más papeles secundarios, ni más esperas entre bastidores. Cada proyecto que siguió tuvo a Clavillazo al frente y al centro, justo donde siempre debió estar. Uno de sus papeles más memorables fue el de Peter Pérez, sí, Peter Pérez, en Peralvillo, dirigida por Agustín P. Delgado en 1952. Fue el tipo de personaje que le permitió a Clavillazo lucir no solo su impecable sentido del humor, sino también su capacidad para sostener toda una historia sobre sus hombros. No era simplemente el patiño, el payaso que entraba para provocar risas. Él era la historia. Y al público le encantó. Ese mismo brillo continuó en Pura Vida, dirigida por Gilberto Martínez Solares en 1955, una película que se convertiría en una de las piezas más emblemáticas de su carrera. Para 1957, regresó a la gran pantalla con Piernas de Oro, bajo la dirección de Alejandro Galindo. Lo notable de estos trabajos es que no eran simples comedias desechables, eran verdaderos retratos culturales, impregnados de sátira, emoción y ese humor tan particular y profundamente mexicano que Clavillazo había perfeccionado. Ya fuera burlándose del mundo deportivo en Los fenómenos del fútbol en 1962,
o haciendo una crítica aguda sobre la política y la burocracia en El Marchante, en 1973, aportaba a sus papeles una sinceridad que elevaba el contenido. Sí, podías reírte con él, claro, pero también podías sentir las verdades silenciosas escondidas bajo la comedia. Incluso décadas después de comenzar su carrera, seguía siendo relevante y muy querido. En 1984, protagonizó Bohemio de Afición y en 1990, ya casi al final de su travesía cinematográfica, apareció en Carnaval de Estrellas, una especie de homenaje nostálgico a la industria que él mismo había ayudado a moldear. Piénsalo, más de 30 películas, a lo largo de varias generaciones, todas con él al centro. Ese tipo de permanencia no se logra con trucos. Proviene de la autenticidad, de la constancia y de una conexión profunda con el público. Pero aquí viene algo que tal vez no esperabas. Clavillazo no era solo actor. Detrás de cámaras también era un empresario astuto. Mientras la mayoría de las personas apenas se acostumbraban a verse en televisores en blanco y negro, Clavillazo ya estaba invirtiendo en bienes raíces. De hecho, fue propietario del fraccionamiento Las Cabañas, ubicado en Tepotzotlán, en el Estado de México, y no era un emprendimiento modesto. No, el desarrollo fue ampliamente publicitado en la televisión durante finales de los años 60. Mantuvo ese negocio mientras seguía actuando, haciendo películas, siendo Clavillazo. ¿Y qué te dice eso? Que no solo estaba sobreviviendo en la industria, estaba pensando a futuro, planeando una vida más allá de las cámaras. Y honestamente, eso es algo de lo que no hablamos lo suficiente cuando se trata de los artistas de aquella época. Muchas veces estaban a merced de los estudios, de los productores o del capricho del público. Pero Clavillazo tomó las riendas de su narrativa, no solo como artista, sino como un hombre que construía algo estable para el futuro. El 2 de diciembre de 1977 ocurrió algo realmente especial en el pueblo montañoso de Teciutlán, Puebla. No fue el tipo de evento que acapara titulares a nivel nacional, pero para quienes estuvieron ahí, y para un hombre en particular, fue inolvidable. Ese hombre era Clavillazo, uno de los comediantes más queridos de México. Había pasado décadas haciendo reír al público con sus expresiones excéntricas y su inocencia desbordante, pero ese día marcó el único homenaje que recibió en vida. Y ocurrió en el lugar donde todo comenzó, su tierra natal. Ese tributo no formó parte de alguna ceremonia fastuosa, ni de un show de premiaciones importante. Fue un gesto genuino de su gente, organizado por un grupo local de teatro, liderado por el profesor José Luis Martínez Castañeda, junto con un comité de mujeres que trabajaba incansablemente para recaudar fondos destinados a la creación de una nueva preparatoria, la Escuela Preparatoria Federal Antonio Audirac. La idea era sencilla: unir a la comunidad a través de una obra, usar las ganancias para apoyar la educación y tal vez dar el merecido reconocimiento a uno de los suyos. La obra elegida fue El Tenorio Teciuteco, una versión regional del clásico Don Juan Tenorio. Pero no era solo una parodia para provocar risas. Fue escrita con verdadero cariño por la identidad del pueblo. El lenguaje, el humor, los personajes, todo fue adaptado para reflejar el espíritu de Teciutlán. Era una apuesta arriesgada. José Luis y su amigo Guillermo Peredo Grau estaban tomando un riesgo importante. Programaron no una ni dos, sino 8 funciones. Era mucho pedir de un pueblo con recursos limitados y sin garantías de asistencia. Pero había algo que le dio chispa a todo el evento. Una idea que transformó ese simple esfuerzo de recaudación en algo mucho más significativo. Decidieron invitar a Clavillazo. Su presencia no solo honraría a una leyenda local, sino que también atraerían a la gente, fortalecerían la causa y le darían a Teciutlán un momento digno de orgullo por generaciones. Contactar a una celebridad nacional no era tarea fácil, especialmente en aquellos años. Pero José Luis tenía una conexión.
Había trabajado en una agencia de producción comercial en la Ciudad de México, donde alguna vez asistió al cineasta Jorge Fonseca. Gracias a ese vínculo, logró conseguir el número telefónico del hogar de Clavillazo. Hoy parece casi imposible, pero así sucedió. En agosto de 1977, tomó el teléfono, marcó el número y, para su sorpresa, Clavillazo contestó. José Luis le explicó el proyecto, el homenaje, la causa, y Clavillazo, con esa forma tan amable y generosa que lo caracterizaba, dijo que sí. Preguntó por la fecha, y cuando José Luis le confirmó que sería el 2 de diciembre, todo empezó a tomar forma. Pero incluso entonces, no estaban del todo seguros de que realmente iría. Las personas cambian de planes, la vida interfiere. Aún así, un día antes del gran evento, José Luis volvió a llamar para confirmar. «Don Antonio, ya está todo listo», le dijo. Clavillazo no titubeó. Respondió, «Por favor, recíbanme en el ranchito». El ranchito era un barrio modesto en las afueras de Teciutlán. No había una llegada pomposa ni una recepción glamorosa planeada. Pero cuando llegó el día, ocurrió algo increíble. Mientras José Luis y el equipo se dirigían a recibir a Clavillazo, descubrieron que no eran los únicos que sabían que venía. Se había reunido una multitud, cientos de personas, tal vez más, desbordando las calles, esperando ver al hombre que les había arrancado tantas carcajadas a lo largo de los años. El momento en que pisó el pueblo fue como si el tiempo se detuviera. La gente aplaudía, algunos gritaban su nombre, otros simplemente lo miraban con asombro. Y, en el estilo más auténtico de Clavillazo, no pasó entre la multitud en coche ni se ocultó tras asistentes. Number caminó, lentamente, con humildad, entre la gente, sonriendo, saludando, haciendo contacto visual, saludando a todo aquel que podía. No era un espectáculo, era sincero, se le notaba en el rostro, estaba profundamente conmovido. Ese recorrido por el pueblo dijo más que cualquier discurso. Fue un recordatorio silencioso pero poderoso de lo profundamente arraigado que estaba en el corazón de la gente común. Después de esa emotiva llegada, el homenaje oficial comenzó con una comida organizada en el Club de Leones local. Fue un gesto preparado por empresarios y amigos de la comunidad que querían demostrarle su respeto, no solo por su fama, sino por lo que era más allá del maquillaje y las voces graciosas. Compartieron anécdotas, partieron el pan y celebraron a un hombre que había entregado tanto de sí mismo a los demás a través de la risa. Ahora bien, si el día del homenaje en Teciutlán había sido enternecedor, la verdadera magia, esa que jamás se olvida, sucedió esa misma noche, en la Escuela Hidalgo. Ahí fue donde la obra El Tenorio Teciuteco subiría al escenario. Para las 8 de la noche, el ambiente era eléctrico. La gente llenaba el recinto con una mezcla de expectativa y emoción. Y allí, en la primera fila, estaba Clavillazo, elegante, atento, completamente presente. Se le notaba el orgullo en los ojos, pero también una humildad tranquila. No estaba ahí para robarse el foco. Estaba ahí para apoyar, para apreciar. Pero claro, siendo Clavillazo, no pudo evitar añadirle un toque especial a la velada. Después de que cayó el telón y los aplausos finales resonaron, Clavillazo desapareció entre bastidores. Y fue entonces cuando ocurrió la sorpresa. Reapareció no como Antonio Espino, el hombre, sino como Clavillazo, el personaje entrañable, el payaso travieso y magnético que había iluminado pantallas de cine y cabarets durante décadas. Pero no fue un bis planeado ni una rutina ensayada. Tomó de la mano a su hermano Fidel, y en ese mismo instante improvisó un sketch cómico, sin guión, sin ensayos, solo puro instinto, ritmo y corazón. Y luego hizo algo aún más conmovedor. Invitó a 3 miembros del grupo teatral, Angelina Aramburo, Roberto Romero y José Luis Martínez Castañeda, a subir con él al escenario. Imagina eso por un segundo.
Eres un joven actor de un pueblo pequeño, y de pronto estás frente a un teatro repleto, improvisando con el mismísimo Clavillazo. Eso no sucede todos los días. Es de esas cosas que pasan una vez en la vida. Y esa noche no fue solo un espectáculo. Fue una clase maestra de generosidad y presencia. Clavillazo no solo estaba actuando, estaba abriendo las puertas de su mundo, elevando a otros, dejándolos brillar. Y quizás el momento más hermoso de todos llegó después de la función. Clavillazo, conmovido por el desbordamiento de cariño de su gente, no pudo contener las emociones. Lloró, abiertamente, con sinceridad, y cuando se reunió con el elenco, les ofreció algo que jamás olvidarían. Con esa mezcla inconfundible de humor y corazón, les dijo: «Les voy a dar una patada de la buena suerte, como es costumbre», y añadió, con una claridad conmovedora: «Van a tener una gran vida porque lo están haciendo muy bien, sobre todo porque lo que están haciendo es altruista». Fue una bendición, envuelta en ingenio y sabiduría, y resultó profética. Las 8 funciones de la obra se agotaron. Ni un solo asiento vacío. Ese tipo de éxito no ocurre por casualidad. Se construye con amor, con comunidad, con una conexión profunda con algo más grande que uno mismo. Pero no nos engañemos pensando que Clavillazo solo existía en el escenario. Number tenía un lado que no todos conocían. Una mente empresarial aguda, una visión a futuro. Además de ser uno de los comediantes más prolíficos del cine mexicano, más de 30 películas, incluyendo Carnaval de Estrellas en 1990, se convirtió en empresario inmobiliario. Era propietario del fraccionamiento Las Cabañas en Tepotzotlán, en el Estado de México. Tal vez recuerdes los comerciales de finales de los años 60. Se transmitían por televisión, presentando el lugar como si fuera un paraíso. Y en muchos sentidos, lo era. Clavillazo había transformado su éxito en algo tangible, algo duradero. Esa noche en Teciutlán no terminó con aplausos ni con el cierre del telón. No. Clavillazo aún no estaba listo para dormir. Después del espectáculo final, ya bien pasada la medianoche, se volvió hacia sus amigos de toda la vida, Memo Peredo y José Luis, y les hizo una petición bastante pícara. «Llévenme a los lugares no santos», dijo con una sonrisa. «Sí, a los lugares donde los adultos van a divertirse». No podías evitar reírte, era tan él. Así que lo hicieron, y en cada bar y cantina que visitaron, la bienvenida fue la misma: brazos abiertos, sonrisas cálidas, gente gritándole su nombre. Esa celebración se extendió hasta las 5 de la mañana. Y no fue algo forzado o desenfrenado, fue alegre, fue auténtico, fue el tipo de noche que se queda en la memoria, brillando como una luz que uno nunca quiere apagar. Pero como muchas historias del mundo del espectáculo, esta toma un giro inesperado. En agosto de 1993, 16 años después de aquella noche inolvidable, el ayuntamiento de Teciutlán volvió a contactar a Clavillazo. Tenía ya 82 años, más viejo, más frágil, pero aún lleno de esperanza. Le dijeron que recibiría otro homenaje, esta vez en la feria anual del pueblo. Aceptó con entusiasmo, recordando el calor humano que había sentido años atrás. Pero cuando llegó a la Plaza de Toros, la historia había cambiado. El homenaje ya no era para él. Lo habían reasignado, en silencio, sin explicación, a Cantinflas. Otra leyenda, por supuesto, pero ese no era el punto. Clavillazo había viajado hasta allá, a pesar de no sentirse bien, y ahora, parado solo sobre una pequeña plataforma, no había público, ni aplausos, ni reconocimiento. Le dijeron que debía subir al escenario por su cuenta, sin fanfarria, solo vacío. Más tarde, se lo confió a José Luis, el hombre que alguna vez había ayudado a crear aquella noche mágica. Su voz era pesada. «Ojalá me hubiera quedado con aquel recuerdo tan bonito de antes», dijo. «Lo que me hicieron me dolió mucho». ¿Y cómo no dolerse? Un hombre que había llevado alegría a millones,
que se había presentado humildemente ante su pueblo y les había ofrecido lo mejor de sí. Ahora era dejado de lado con nada más que un reloj de plástico. Sí, un reloj de plástico. Eso fue lo que le dieron, de esos que se ganan en una feria, entregado a una leyenda como si significara algo. No lo hizo. 3 meses después, el 24 de noviembre de 1993, Clavillazo falleció. Tenía 83 años, y ni siquiera en la muerte, el pueblo que alguna vez lo celebró con tanto amor le ofreció un homenaje póstumo. Ni una placa, ni un desfile, ni una palabra. Silencio. Un silencio que dice más que cualquier discurso. Es uno de esos momentos que te hace detenerte y preguntar, ¿cómo tratamos a quienes nos dan alegría? ¿A quiénes elegimos recordar y por qué? La vida de Clavillazo estuvo llena de risas, pero detrás de ellas había una rivalidad dolorosa, una que dejó cicatrices profundas. Cantinflas pudo haber tenido los reflectores, pero Clavillazo tenía la verdad, y antes del final, se aseguró de que se escuchara. Si esta historia te abrió los ojos, dale like, suscríbete y compártela. Clavillazo merece ser recordado, por la leyenda que fue, y por las batallas que nunca debió pelear.